Gracias a Dios porque hoy Dios nos permite podernos reunir nuevamente, poder estar en este lugar una vez más para alabar, para glorificar y exaltar su santo nombre. Amén. Al único Dios verdadero, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da la fuerza cada día para seguir adelante, al Dios que sustenta y provee para nuestras vidas, para nuestra familia. Amén. El Dios que guarda nuestra salida y nuestra entrada, pero el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, en esta mañana vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Y vamos a leer hasta el versículo 21 de esta porción de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Dios, queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Esta palabra, Señor, que es viva. Esta palabra, Dios mío, que es poderosa. Esta palabra que penetra, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro ser, oh Dios. Te pedimos para que ella corra y sea glorificada en esta mañana. Tú conoces, Señor, mi necesidad y la necesidad de tu pueblo. Señor, conforme, Dios mío, a tu propósito, conforme, Dios mío, a tu grandeza y a tu poder, obra sobre nuestras vidas, Señor. Gloria al Señor. El domingo terminaba el estudio o la enseñanza sobre la familia, amén. Y aprendíamos que la familia somos llamadas a ser bendecidas para bendecir, amén. Si su familia es una familia bendecida, usted puede bendecir, porque de lo que usted tiene, de eso puede dar. Y en esta mañana, mis amados, basados en la escritura, en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, quiero compartir con ustedes el tema: andar como sabios trae paz y seguridad en Dios. Andar como sabios trae paz y seguridad en Dios. Pero antes de iniciar esta enseñanza, sería bueno que meditáramos por un momento ante un Dios, el cual conoce lo más íntimo de mi ser, el cual conoce lo más íntimo de su vida, lo más profundo que hay en nuestros corazones. Amén. Al cual usted y yo no podemos ocultarle nada, al cual usted y yo no podemos esconderle nada. ¿Por qué? Porque aún los cabellos de nuestra cabeza aún están contados. ¿Usted sabe cuántos cabellos de la cabeza usted tiene? Yo tampoco. Yo creo que ni Eduber tampoco, ¿verdad, Eduber? Pero Dios sí lo conoce. Entonces, mis amados, es necesario ser sinceros con nosotros mismos en esta mañana y con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi andar con Dios? ¿Cómo es mi caminar con Dios? Pensando en nuestra condición,
tenemos que estar entonces en esta mañana atentos a la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a estar atentos a la enseñanza del Señor en esta mañana, para que usted y yo podamos aprender, para que usted y yo podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro diario caminar. Porque la palabra de Dios es la que traza el sendero de la verdad, es la que nos muestra el camino por donde debemos transitar, es la que nos alumbra para que usted no tropiece y salga lastimado. Cuando salimos lastimados, ¿sabe por qué es? Porque hemos dejado la atención a la palabra de Dios, la cual es la lámpara que ella me va alumbrando, la cual me va mostrando el peligro, la cual me va mostrando los embates que puedo pasar y cómo los voy a cruzar. Pero si mi vida es una vida de descuido a la palabra de Dios, entonces muchas veces por eso tendré que llevar muchos azotes y muchos látigos en mi diario vivir. Pero en esta mañana vamos a estar muy atentos, amén. Entonces la palabra de Dios, en este texto, el apóstol Pablo, o más bien Dios a través del apóstol Pablo, está mostrando dos caminos, dos personajes. Y nos dice la palabra de Dios que debemos mirar pues con diligencia. ¿Y qué es diligencia? Cuando usted le dice a una persona, mire, necesito que me haga este favor, pero diligentemente, ¿qué le está queriendo decir? Con prontitud, lo más rápido posible. No te demores, lo necesito para rápido, para pronto. De esta manera, Dios está hablando a la iglesia a través del apóstol Pablo, para que miremos con prontitud, para que examinemos nuestro caminar, nuestro transitar. Pero prontitud quiere decir no solamente hoy, sino también mañana. Permanentemente, constantemente, yo tengo que revisar, yo tengo que valorar, yo tengo que examinar cómo está siendo mi caminar diario con el Señor. Ahora, entonces, para poder entender y comprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos, miraremos qué es el necio y qué es el sabio. Porque la palabra de Dios me está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? El necio es la persona que insiste en sus propios errores, o sea, se aferra a las ideas o posturas equivocadas, mostrando en ello poca inteligencia. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? La Biblia lo define, la palabra necio, con una persona con poca cultura para comprender la moral, la bondad y el amor de Dios. En base a esto, la Biblia lo determina como una persona con una mala conducta. El necio es una persona con una mala conducta. Por eso es que en esta mañana usted y yo tenemos que estar atentos siempre a la palabra de Dios, para comprender qué es lo que Dios nos quiere decir, o lo que Dios en esta mañana me quiere hablar y le quiere hablar a usted. No olvide que el necio siempre insiste en sus propios errores, que el necio tiene una mala conducta, un mal comportamiento, que carece de inteligencia. En otras palabras, el necio
es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Salmos capítulo 14, versículo 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Proverbios capítulo 12, versículo 15: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el escuchar el consejo es de sabios. Escuche, el camino del necio es recto a sus propios ojos. El necio es el que usted le está llamando la atención, al que Dios le está advirtiendo, y él dice no. Dios le dice: mire, ese camino no te conviene. El necio dice: sí me conviene. Él es sabio a sus propios ojos. El necio es aquel que le dice: mire, no hagas eso porque te va a ir mal. Él dice: no, eso fue a ti que te fue mal, a mí no me va a ir mal. Eso fue a usted que le fue mal porque no supo cómo hacer las cosas, pero yo sí las sé hacer, porque eso es él, sabio a sus propios ojos. Ahora, tenga claro la definición entonces del necio, ¿verdad? Para reducirlo, entonces el necio es que aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ahora, la Biblia dice que no andemos como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Qué es ser sabio? Sabio es ser una persona que entendida, ¿verdad? ¿Cómo lo define la palabra de Dios? Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Escuche, el sabio ve el mal y se aparta. El sabio recibe el consejo, pero el necio es arrogante. No, señor, no es así como usted dice. Es aquel como el hijo cuando su padre le da el consejo y le muestra el camino que debe seguir, pero él como es necio le dice: no, señor, eso es usted porque está viejo. Eso es usted porque ya usted pasó por eso. Es arrogante, ¿verdad? Y no escucha el consejo. Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Ya lo dijimos. El necio no es obediente a la palabra de Dios. Escuche, el necio no es obediente a la palabra de Dios. Ahora, entonces, la palabra de Dios describe al sabio. ¿Cómo lo describe la sociedad? ¿Cómo describe la sociedad la sabiduría? Dice: es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. El ejemplo, un estudiante cuando lleva las mejores notas en el colegio, le dicen que es inteligente, ¿verdad? O las personas intelectuales cuando son invitadas a un programa de televisión para opinar sobre ciertos temas son considerados como sabios. Pero para Dios es totalmente diferente la sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, mis amados, cuando leemos estos textos, nos encontramos que la sabiduría entonces está en el temor a Jehová, en el temor a Dios. Amén. Mientras que aquel que no es sabio, mientras que aquel que no es entendido, sino que es necio, no escucha la voz de Dios. Dice el libro de Mateo, gloria al Señor. Se me ha extraviado un poquito aquí como que la cita. Bueno, pero vamos a parafrasearlo. En el libro de Mateo encontramos las dos definiciones que Jesús hace tanto al necio como al sabio. Y dice la palabra de Dios que el sabio oye y obedece, ¿verdad? Y que el sabio oyó y obedeció y construyó su casa sobre la roca. Pero que el necio oyó pero no obedeció, y él construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué aconteció? ¿Cuál fue el resultado de estos dos tipos de personas? Que el sabio, cuando vinieron los vientos, vinieron las lluvias, su casa estuvo bien fundamentada y no fue derribada. Pero que el necio, que oyó pero no aceptó el consejo y construyó su casa sobre la arena, cuando vinieron los ríos, vinieron los fuertes vientos y azotaron su casa se derribó. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que cuando usted y yo muchas veces tomamos el camino del necio y no escuchamos el consejo de Dios para nuestras vidas, tendremos que batallar y sufrir muchas veces situaciones adversas en nuestro diario vivir. Porque en algunas oportunidades de la vida usted no ha visto cumplidos sus sueños, o usted no ha visto cumplidas sus metas. Quizás usted está construyendo sobre la arena, y cuando usted construye sobre la arena, el fundamento no es firme, no tiene unas bases sólidas. Entonces vienen los problemas, vienen las adversidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios te había dicho que no se debe construir sobre la arena, sino sobre la roca. Y para construir sobre la roca yo debo obedecer a Dios. Pero Dios me dijo: no hagas ese negocio. Y usted lo hizo. ¿Y qué sucedió? El negocio no resultó como pensábamos. Las ganancias no fueron lo que nosotros creíamos. El final no fue un final exitoso, sino fue un final doloroso y triste para nuestras vidas. Porque no escuchamos el consejo de Dios. Cuando muchas veces usted dice: pero ¿por qué a mí tanto tiempo que estoy en los caminos del Señor y todavía vivo una vida de sufrimiento? Vivo una vida muchas veces de apuros. ¿Sabes por qué? Hay que revisar cómo estamos andando. Si estamos andando como sabios o estamos andando como necios.
Muchas veces a usted le han dicho, quizás usted es agricultor, y le dicen, este no es un buen tiempo para la siembra. Se lo está diciendo alguien que tiene mucha experiencia en la vida cuanto a la agricultura. Pero usted dice, no, no es así. Entonces usted de pronto tiene unos ahorros y usted dice, pero es que voy a invertir 5 millones y voy a obtener 20 millones y ahora sí voy a poder construir mi casa. Pero usted antes de hacer eso, usted no fue a Dios y le dijo, Señor, mira lo que me dice mi abuelo, mira lo que me dice mi padre, mira lo que me dice mi hermano, mira lo que me dice mi amigo, que este no es un buen tiempo para la siembra. Señor, muéstrame si ese es el tiempo o no es el tiempo. Señor, dame una respuesta. Tú sabes que tengo 5 millones que lo he ahorrado, pero aún no me alcanza para construir mi casa. O aún no me alcanza, Señor, para poder arreglar algunas cosas en mi casa. O todavía no me alcanza para poder, Dios mío, darle el estudio a mi hijo o a mi hija. O para cualquier sueño o proyecto que usted tenga. Sino que muchas veces hacemos como el necio. Caminamos es por nuestros propios pensamientos e impulsos. Y entonces usted va y hace la cosecha, pero no le consulta a Dios. Porque si vamos y le consultamos a Dios, lo que la palabra de Dios me dice es que la bendición de Dios es la que trae para mi vida alegría y no me va a entristecer. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces, si no es el tiempo, si aquella persona está siendo usada por Dios para advertirme, para librarme, en ese tiempo de no hacer la cosecha, Dios dará una señal. Dios te dará una señal. ¿Cuál señal? De pronto había invierno, era el tiempo de la siembra, pero se metió la sequía. Y tú dices, no es el tiempo. Quizá fuiste a sembrar en la tierra que te iban a dar a medias, pero te diste cuenta que los linderos no estaban bien cercados. Y dijiste, el ganado del vecino se pasa y se come el maíz. ¿Por qué? Porque Dios te comienza a dar la sabiduría. Porque Dios comienza a mirar y a guiarte. Si es el tiempo o no es el tiempo. Pero para ello necesitamos entonces escuchar la voz de Dios y además de eso obedecerla. Porque muchas veces entonces vivimos calamidades porque escuchamos pero no obedecemos. Se nos está diciendo, mire, yo me voy porque aquí no tengo trabajo. Pero de pronto su padre o su madre o su hermano le dice, no te vayas, espérate un tiempo. Sé que las cosas están difíciles, sé que las cosas no están bien para ti, pero espérate un tiempo, no te apresures. No, yo me voy. No te vayas, que ese lugar es peligroso. No te vayas, que allá sí vas a encontrar trabajo, pero también te vas a encontrar con otras cosas diferentes que te pueden hacer daño, que pueden hacer daño a tu vida y a tu familia. El necio no obedece, sino que se va. El sabio analiza, escudriña, piensa, medita y consulta con Dios. Señor, tú sabes que han transcurrido un mes, 2 meses. Estoy debiendo un dinero en la tienda. Tú sabes, Señor, que yo soy una persona íntegra, responsable. Tú sabes, Señor, que en mi corazón está primeramente el temor hacia ti. Señor, me da vergüenza con el hermano de la tienda, con el amigo de la tienda. Me da vergüenza con el dueño de la casa. Me da vergüenza, Señor, cuando llega el recibo de la luz y no lo he cancelado. Me da vergüenza. Porque eso también lo hace el sabio. Pero el necio no le interesa nada. Y lo vamos a ver ahorita.
Pero entonces el sabio, el entendido, el que teme al Señor, le dice: no, Señor, me siento mal, no puedo así en estas condiciones. Padre, mira, me ofrecen este trabajo, pero Dios mío, escuché decir que allá las cosas, Dios mío, son diferentes. Padre, me han contado que allá se vive una vida, Dios mío, de placer y de deleites. Señor, Padre, si tú ves que va a ser para mi vida una desgracia, por favor, ábreme una puerta en este lugar. Si allá me iba a ganar 50,000, Señor, permíteme que aquí me gane 30, porque con tu sabiduría yo los haré rendir, oh Dios, al 100 por 1. Pero lo hace el sabio. Y para que usted y yo seamos sabios, ¿sabes qué necesitamos hacer? Escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna, porque ella nos va a mostrar y nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo lo dijo? Escudriñad, mirad pues con diligencia, mirad con prontitud, examina rápidamente tu vida, cómo es que estás andando. ¿Por qué? Porque eso demuestra mi conducta delante de Dios y delante de los hombres. Número 1, la conducta de nosotros como cristianos debe ser una conducta que sea de un ejemplo en la sociedad. Y para que su conducta y mi conducta sea una conducta aceptable, usted y yo tenemos que ser sabios en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque el sabio camina con precaución. El sabio no camina a la ligera. El sabio examina dónde va a dar el paso y se da de cuenta que si el camino es espinoso, tiene que sacarle el desquite a los abrojos. Pero el necio ve el peligro y no se aparta, sino que va rumbo al abismo. Entonces, mis amados, tengamos bien presente en nuestra vida que debemos mirar cómo estamos andando. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos sigue hablando y nos dice: el necio menosprecia el consejo del Padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo del Padre. Hijo que estás aquí en esta mañana, la palabra de Dios dice que el hijo necio es ¿qué? Vergüenza de su madre. Tú que estás aquí en esta mañana y quizás tus padres se han dicho muchas veces: hijo, esa junta no te conviene, esas personas con las que tú estás no son indicadas para ti, tú eres una persona cristiana, ellos no son cristianos, ellos están en los deleites, en el placer del mundo, ellos están haciendo cosas que no son correctas. Hijo, a ti te alumbró la luz de Cristo, ¿por qué tú sigues involucrado con ellos? ¿Por qué tú pasas tanto tiempo con ellos? Si el hijo es sabio, obedece el consejo del padre y dice: acepto la corrección de mi padre. Es verdad, me he dado cuenta que mis compañeros
tienen un vocabulario no apropiado. Y eso me está dejando en mal parado a mi conducta. Porque si yo estoy con ellos en una esquina y ellos están murmurando, están diciendo malas palabras, entonces aquel que pasa que no es cristiano no los va a mirar a ellos, sino que va a mirarme es a mí, que soy cristiano. Y entonces la conducta que estoy dándole a esas personas no es una buena conducta. Pero eso lo haces cuando tú oyes y eres atento a la reprensión de tu Padre. Cuando eres atento a la reprensión de la palabra de Dios. Cuando tú dices, verdad, la palabra de Dios me dice que no tiene que haber ninguna comunión, ningún enlace de las tinieblas con la luz. Yo puedo de pronto aprovechar aquel momento, pero para hablarles de la palabra cuando me los encuentre. Pero yo no puedo vivir en cambimberías con ellos para todos lados, porque ellos pertenecen a un bando diferente al bando que Dios me ha llamado, que es al bando de la obediencia, al bando de vivir una vida de consagración, apartado del pecado y de la inmundicia. Si de pronto tienes compañeros, amigos, que a ellos les gusta el licor, ¿cómo es posible que tú te vas a ir con ellos si tú no perteneces a esa vida? Si ellos andan consumiendo drogas, ¿cómo te vas a involucrar con ellos? De pronto a algunos de ellos les gusta consumir marihuana, y si usted anda con ellos, a ver cuál es su conducta. Usted dice, pero es que usted me ha visto consumiendo marihuana a mí. Porque eso lo hace el necio, se exalta. Le dice al papá, ¿usted me ha visto consumiendo marihuana? A ver, vamos, revisa el colchón. Porque son unos irrespetuosos. Pero aquel que obedece el consejo del Padre dice, es verdad, pa, es verdad, es verdad. Es más, te voy a decir, ellos la viven consumiendo marihuana. Y la otra vez que estuve cerca de ellos, me vine para acá, para la casa, con un dolor de cabeza, con algo tan feo, que me dio hambre y terminé fue en el baño, no sabía para dónde iba. Pero escuche, eso lo va usted a analizar cuando es una persona sabia, que teme al Señor. Entonces, hijo, obedece el consejo del Padre. Escudriña rápidamente cuál está siendo tu sendero, tu caminar. Joven que estás aquí, adolescente, quizás tú andas con unas amigas que no te están dejando bien parada en cuanto a tu conducta. Son muchachas que a temprana edad ya han tenido 5, 6, 7 novios. Y tú lo que escuchas hablar allí en esa ronda es de placeres, de sexo, de cosas abominables. ¿Tú crees que un sabio que teme al Señor es correcto que esté escuchando eso? Eso no hace parte de uno que ha nacido de nuevo, es la verdad. Usted oye, pero no ha escuchado. Usted oye, pero no ha aceptado el llamado de Dios, la corrección de Dios. Entonces, tengamos bien claro, mis amados, que el necio es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si yo sé que lo bueno es apartarme de esas juntas, yo lo hago rápidamente, prontamente, antes que sea demasiado tarde. Muchos no los han hecho porque se convierten en necios, pero cuando llega su final es demasiado tarde para ellos. Pero hoy Dios nos habla y nos dice, escudriñen, miren cuáles están siendo sus relaciones, cuáles son sus amistades, cuáles son sus compañerismos. Revisen y hoy arreglen y arreglemos las cuentas que tenemos con Dios. Amén. Entonces, mis amados, tengamos siempre presente esto. Ahora, la palabra de Dios también nos está hablando
lo siguiente. Primero mirábamos, quizás no vamos a poder avanzar mucho, pero vamos a ir con calma para que podamos entender y comprender. Amén. Porque es mejor el alimento que se puede masticar bien, porque lo digiere bien el organismo, que cuando lo comemos a las carreras, a las cucharadas, no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, cuando queremos mirar, usted se siente fatigado, cansado, como que no le encontró el provecho que tenía, ¿verdad? Usted le dijeron, ¿qué tal, hermano? Estuvo la sopa de gallina. No, mi hermano, quedó sabroso ese arroz de pollo. ¿Cómo así, hermano? Arroz de pollo. Ay, hermano, disculpe, ¿verdad que era sopa de gallina? Es que por la rapidez no supe ni qué era lo que estaba haciendo. Entonces, mis amados, la palabra de Dios en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Número 2, el sabio sabe aprovechar el tiempo. Como usted y como yo estamos aprovechando el tiempo. Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice, andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Lo que decía por un momento, si usted tiene amistades, el hecho de que yo sea cristiano, no puedo tener amistades que no sean cristianos. Claro que sí las puedo tener, pero entonces yo tengo que aprovechar ese tiempo que tengo con ellos para hablarles de la palabra de Dios, para hablarles del mensaje de Dios. Cuando usted está entablando una conversación con alguien que no es cristiano, usted siempre aproveche y hable de la palabra de Dios. Estás hablando de negocio, de pronto aprovechas, haces un paréntesis y tú le dices, oye, pero sí es bueno tener posesiones, claro, es muy bueno, pero ¿sabes qué es más bueno? Hacer riquezas en el reino de los cielos. No te diste de cuenta de Julano, mira todo lo que consiguió, todo lo que tenía, pero en un momento murió y de nada le aprovechó. No han meditado en eso. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades, los momentos que tenemos con aquellas personas, pero para hablarles de Dios. Amén. Porque ¿quiénes son los de afuera? Los de afuera son aquellos que no han conocido al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a aprovechar los tiempos libres que tenemos? ¿Usted cómo aprovecha sus tiempos cuando llega del trabajo o cuando le queda un día de descanso? ¿Cómo lo aprovecho yo? ¿Cómo estamos aprovechando las tardes libres o los ratos libres que nos quedan? ¿Cómo ve usted que lo aprovecha? ¿O cómo nosotros pensaríamos que deberíamos aprovecharlo? Muchos lo aprovechan ¿con la qué? Con la televisión. Entonces me queda un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas y me siento a ver televisión. Pasa media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas y sigo viendo televisión. Ahora, ¿qué me produce la televisión? ¿Qué resultado me está dando la televisión? ¿En qué me está contribuyendo la televisión a mi vida? ¿En qué me está ayudando en mi economía? ¿En qué me está ayudando en mi familia? ¿En qué me está ayudando en el ministerio? ¿En qué me está ayudando en mi relación con Dios? Otros, el tiempo que les queda, bueno, hablando de los que trabajamos, porque si es el que no tiene trabajo, le queda tiempo más todavía. Y mucho cuidado, porque entre más tiempo le quede, más tendremos que darle cuenta a Dios por ese tiempo desperdiciado. Ahora, muchos cogen el tiempo que les queda para las redes sociales. Y usted ve a personas que pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas y dele al celular. Y usted de pronto le dice, oiga, pero mire, ya tiene 1 hora, deje ese celular ahí, tranquilo. Uy, apenas lo acabé de coger.
Si hoy no lo había visto en todo el día, y lleva 3 horas ya y no lo había visto en todo el día. Ahora, ¿qué provecho le sacas a las redes sociales? Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y después entonces dice uno, pero es que no me queda tiempo. ¿Cómo no pude arreglar la cocina? Dice la esposa o dice la joven. Papi, no tuve tiempo de arreglar la cocina. Oye, si me fui a las 8 de la mañana y regreso a las 5 o 6 de la tarde y todavía veo los mismos platos de la noche anterior allí en el lavamano, en el lavaplato. No tuve tiempo. No tuvo tiempo. Cuéntame, ¿por qué no tuviste tiempo? No hay una respuesta porque ella es consciente que se la pasó todo el santo día con el celular, chateando, conferenciando, mirando páginas, mirando cuánta cosa se puede mirar en un celular. Porque a usted en un celular se le pueden pasar horas, minutos, cuando usted no se da cuenta. Y se desperdicia el tiempo. O cuando entonces usted ve y dice, uy, son las 4 de la tarde y ya mi papá viene. Y usted coge entonces y empieza a lavar los platos, lo lava. Y cuando de pronto le van a servir a su papá la comida, se da de cuenta y dice, oye, mija, ¿usted le echó pues salsa de supremo a esta comida? ¿O qué clase de salsa le echó? Porque tú sabes como a Dersa, como a Fa. Oh, mire qué poco de jabón tiene. Ay, papi, disculpe. Oh, mijo, disculpe. Y ya le cambio la comida. Pero ya a usted le quedan los dientes y la garganta, la lengua engrudada a jabón. Y a usted todo le va a saber a jabón. Ahora, cuando vamos al área espiritual de nuestras vidas, ¿cómo debemos aprovechar el tiempo nosotros? Dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes.